En este video veremos un top 5 sobre las mejores combinaciones que ha realizado Pragnananda hasta agosto de este 2023. El objetivo de este video es ayudarle a mejorar sus habilidades en el ajedrez mediante la táctica y la combinación, pues durante la partida el simple conocimiento de los motivos tácticos más comunes permite ahorrar tiempo y facilitar el cálculo de cara a encontrar una combinación correcta que nos permita vencer o hacer tablas una partida perdida. Recuerden pausar el video en cuanto ponga las posiciones, pues no hay nada más satisfactorio que comprender y encontrar la solución por uno mismo. Sin más, comenzamos. Así que comience la aventura. En esta posición podemos observar que las blancas poseen debilidades tácticas en F3, ya que ataca el alfil de D5, la torre de F7, la dama de H5 y solamente protegen la torre de F1 y el peón de G2. En G3, ya que ataca la torre de G6 y defiende la dama, pues el peón de H2 se encuentra clavado por la dama de H5. Debido a la fuerza del alfil de 3, el rey blanco no tiene ninguna casilla a su disposición, por lo que se encuentra vulnerable. Estas debilidades pueden aprovecharse mediante la jugada, espero que hayan pausado el video, torre por F3. Las negras amenazan capturar al alfil de G3, por lo que las blancas pueden capturar la torre, mover el alfil o buscar un contrajuego. Por ejemplo, si alfil C7, torre por G2. Amenaza torre por H2 y mate en pocas. Si rey por G2, dama H3 jaque, rey H1 y torre por F1 jaque mate. Digamos que luego de torre por F3, las blancas jueguen caballo de 7, ya que si se captura el alfil con la torre de F, es mate con torre F8. Y si lo hacen con la torre de G, capturan con la dama la torre porque la amenaza de mate continúa. Las negras jugarían torre F5, amenazando dama H3, torre por F5, dama por F5, capturando al caballo de D7 y la amenaza dama H3 se mantiene. Luego de torre por F3, en la partida se jugó torre por F3, dama por F3, amenazando jaque mate en G2, si G por F3, alfil por F3, jaque mate. En la partida se jugó dama F1, dama por G3, H por G3 y torre H6, jaque mate. Quizás recuerden este patrón de jaque mate con torre y alfil, que si no lo recuerdan es porque no han visto los videos sobre patrones de jaque mate que tenemos en el canal. Y si no los han visto, no se preocupen, el enlace está en la descripción e incluso al final del video para que le echen una ojeada. Sí, fantástico. Este es el momento exacto donde deben pausar el video porque voy a empezar a hablar de la posición. Las blancas se encuentran en jaque. Si jugaran torre por D1, luego de torre por D1, torre B1, torre por B1, sería jaque mate. Patrón de mate con torre y caballo que tenemos en el canal. Así que de este video directo para el de los patrones de jaque mate. Por lo tanto, es única jugar torre B1 luego del dama de 1 jaque. Luego de esta jugada, hay miles de formas para que gane el blanco. Por ejemplo, si caballo por B1, torre por D1, torre por D1, dama F3, amenazando capturar la torre que defiende el caballo, así como jaque mate en octava fila. Caballo C3, rey B2. Si juegan dama por E1, dama por E1, caballo por B1, dama por B1, con ventaja y se mantiene la amenaza del jaque mate. En la partida se jugó torre D2. Con dama por D2 ya ganaban. Sin embargo, jugaron torre E por D1, torre por F2, torre B8 jaque y nuevamente el patrón de mate de torre y alfil. ¡Qué bien, qué bien! Las blancas tienen ventaja material. Sin embargo, podemos observar la precaria situación del rey blanco que se encuentra inmovilizado. Si la dama se posicionara en G2, ya fuese jaque mate.
Pero la dama negra está siendo amenazada por la torre de 1 y defiende a la torre de G7 que se encuentra amenazada por la dama blanca. Recordemos que la iniciativa se alimenta de amenazas y que las amenazas constantes son la base de las maniobras tácticas. A su vez, las amenazas deben ser rápidas, peligrosas y limitantes de los recursos defensivos. Y no está de más que después de haber valorado una posición y definido un plan, ya sea táctico o estratégico, siguiendo este principio, lo primero que debemos considerar cuando calculamos deben ser las jugadas que provocan una respuesta forzada del adversario. Pausen el video si no lo han hecho, porque la jugada es torre G1 jaque. El rey se ve en la obligación de capturar. Dama G5 jaque, rey H2 y dama G2 jaque mate. Maravillosa jugada, magníficamente la partida entera. En esta posición, el elemento predominante es la precaria posición del rey negro. Observen que existe un desequilibrio material que favorece a las negras, por lo que las blancas deben jugar de manera enérgica para aprovechar el elemento que tienen a su favor. Una vez más, hacemos hincapié en el concepto primario de la táctica. La iniciativa se alimenta de amenazas y estas deben ser rápidas, peligrosas y limitantes. Dicho esto, se es evidente que las jugadas candidatas son torre F6 y torre 7, que provocan una respuesta forzada de las negras. Pausen el video si no lo han hecho y elijan qué continuación creen más apropiada. Bien, torre E7 jaque, rey por E7, alfil G5 jaque, rey E8, torre E1 jaque, incorporando al ataque la única pieza que falta. Alfil E7, torre por E7 jaque, rey F8, dama por A8, seguido de jaque mate. ¡Máxima potencia! ¡Ya! En esta posición podemos apreciar la debilidad táctica del caballo de H4, la debilidad estratégica de la diagonal G1 a 7. Si no existiese el peón de D6, la torre de D1 se convertiría en una debilidad táctica y la dama en una pieza sobrecargada debido a que defendería a la torre y al caballo. Con este razonamiento llegamos a la conclusión de que se debe jugar, pausen el video si no lo han hecho o si no han visto la jugada, torre por C7, D por C7, torre por D1, dama por D1, alfil D4 jaque, jugada intermedia que impide dama D8 jaque, rey H1 y ahora sí, dama por H4, quedando la pareja de alfiles por la torre. La partida continuó con dama 4, G3, amenazando jaque mate en H2, dama E8 jaque, rey G7, H3. El rey blanco no posee ninguna movilidad. Cualquier jaque podría ser letal. Quedaría destruir la estructura de peones que lo defienden para poder dar el jaque mate tan deseado. Sería dama por H3 jaque, G por H3, alfil B7 jaque, torre F3, alfil por F3 jaque mate. Acá queda demostrado lo peligrosa que puede ser la pareja de alfiles en una posición abierta. Si les gustó el video, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, comentar sus dudas, sus sugerencias, compartir para que más personas accedan a esta información y dejar su poderoso like. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!